Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar en Canal 21, estamos en las redes de YouTube, de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Antes que todo, bueno, y disculpándome por no haber podido estar el jueves pasado, estaba atendiendo compromisos propios de la profesión que me llevaron hasta las 11 de la noche, así es que no pude acompañarlo el jueves pasado, no porque no quise, sino porque literalmente no pude. Ustedes saben que cuando yo... cuando cada vez que pueda yo voy a estar aquí porque disfruto enormemente el programa. Estuve también en el cierre de la alianza entre el grupo de lo que es el partido Realizando Metas y Alianza, que fui invitado, y la verdad es que quiero agradecer a todas y cada una de las personas que me mostraron tanto cariño cuando llegamos allá. Yo lo disfruto como disfruto cada vez que lo hacen en cada centro comercial, en cada restaurante, en cada lugar en donde estamos, y me informan cuando ven el programa y cuando están pendientes de esto, porque realmente pues siento que de alguna manera estamos llegando por lo menos a cierta cantidad de personas que quiere escuchar una versión y que nosotros tratamos de sustentar en este programa. Nosotros hoy vamos a tocar un poco de política y tema jurídico, el tema del Parlacén, que ha estado en toda esta semana, lo han hecho todo un drama general de lo que es el juramento ante el Parlacén. Y yo voy a presentarles en este programa 7 casos, quizás 8, pero 7 casos por lo menos, en donde ustedes van a ver cómo hay una cantidad de discursos basados en cosas que hacen los mismos políticos y los mismos periodistas que luego critican. Y yo quiero decirles a ustedes, yo puedo entender, es válido, lo puedo entender, que hayan personas que consideren que Rica y que Quique Martinelli pues no debían de repente jurar en el Parlacén. Hay gente que puede pensar de esa manera, ese es su criterio, y tener una opinión distinta a la mía, eso es respetable en cierta manera. Hay gente que piensa, bueno, es que si ellos tienen un proceso pendiente aquí del cual deben comparecer, pueden tener la opinión es que deben necesariamente ir ante esa juez, aunque esa juez no dé las remotas garantías de ser una persona imparcial e imparcial y capaz de dar una justicia adecuada a nadie. Creo que el caso y el dato más reciente que nosotros podemos tener de esa juez la tenemos en el cuestionamiento que a ella se le hace de que 2 testigos protegidos, me hagas una audiencia a una persona, pues sin su presencia, sin el abogado, pero lo peor, sin los testigos protegidos. Miren, yo el otro día le hacía a alguien una salvedad y le decía, mira, esto ha llegado a tal nivel de salvajada jurídica porque lo que nosotros estamos viviendo a nivel jurídico es un salvajismo. Es un salvajismo que ellos no entienden que el tiempo en que uno está en el poder es limitado y que uno no puede dejar una cosa que se llama precedentes. Cuando ustedes dejan estos precedentes y esos precedentes sirven para el día de mañana ir contra las mismas personas que causan estas ilógicas decisiones, jurídicamente me refiero, entonces es cuando de verdad se le hace un daño al sistema. Yo no puedo entender que usted vaya a hacer un proceso en contra de una persona y usted le diga, póngase este ejemplo que le voy a poner para que usted lo tome con literal claridad. A usted el que me está viendo, lo van a procesar porque su vecina, ¿verdad? A su vecina le encontraron en su casa 50 kilos de cocaína. Y aparte de que le encontraron 50 kilos de cocaína, en su casa, en sus cuentas bancarias, le encontraron un montón de dinero. En sus cuentas bancarias y en la casa de ella. Y después de eso, ¿verdad? Le encuentran carros a nombre de ella. Todo eso está a nombre de ella. Llaman a la vecina va al proceso y dice, ese carro es mío. Eso que está ahí, yo lo compré haciendo estos y estos negocios.
La plata la ahorré de esta manera y esa plata es mía. La casa es mía y la compré y la pagué de esta manera. Y de repente, la persona ha aportado contratos notariados firmados por esa persona, por la constructora, por la agencia a la que le compró el carro, por todo lo demás. Y 2 años después, esa persona desaparece del expediente. Hacen una cosa en la fiscalía en donde dicen que ella va a ser testigo protegido y ella hace una declaración de 2 hojas, pero en donde en 2 líneas dice: lo que yo dije antes es mentira, eso no es mío, eso es de usted el que me está viendo. Y usted ve que a pesar de que las cuentas no están a nombre suyo, que a pesar de que la droga no la encontraron en su casa, que a pesar de que la casa, el carro, las cuentas bancarias están a nombre de la otra persona, incluso los contratos que esa otra persona aportó, usted ve que a esa persona la saca el fiscal del proceso y lo terminan procesando a usted. Y usted, estupefacto ya con eso, usted agarra y dice: no puedo creer esto, pero yo voy a ir a una audiencia y yo me voy a defender. Así es que me traen a ese testigo protegido porque yo tengo derecho a preguntarle cuándo, cómo, dónde, en qué forma. Y yo puedo con mis abogados de repente o esclarecer o poner en clara duda lo que esa persona está diciendo cuando tenga que decirme circunstancias de modo, tiempo, lugar, en qué forma lo hizo, por qué dio 2 versiones, etc. Y eso lo va a hacer en televisión nacional. Lo que yo les estoy diciendo es lo que nosotros como abogados vivimos, particularmente en el caso New Business con la juez Valoisa Martínez. La juez Valoisa Martínez tenía dentro de su expediente a un señor llamado Henry Misrachi. La plata que llegó al Panamá América llegó producto de un préstamo de la Caja de Ahorro. No hay duda de eso y estaba garantizado por otras cuentas que no tenían nada que ver y llegaron en el 2010. Henry Misrachi lo llaman a declarar y Henry Misrachi dice: esas cuentas son mías y yo lo que he hecho lo he hecho bien. Y aquí está este contrato a nombre de Henry Misrachi, aquí está este contrato que hice acá con Henry Misrachi, y le pagan una plata en el 2013 a Henry Misrachi a sus cuentas en la Caja de Ahorro. Y él dice: yo con eso compré tal cantidad de acciones en el Panamá América, e incluso los certificados de acciones los tiene él, a nombre de Henry Misrachi, en las sociedades que él indica que son su participación accionaria. Así está en el proceso, y un buen día a ese señor lo sacan del proceso y aparece el testigo protegido FEDCO 01. Trae los certificados, esos que les estoy hablando, y dice: yo mentí. Eso no eran mis certificados, esto que está aquí no, yo lo que dije anteriormente es mentira, lo que dije en esta declaración, los contratos que presenté son mentira, las cuentas estaban a mi nombre, pero a mí, en una línea, me pidió el favor eso Ricardo Martinelli. Y nosotros como abogados hacemos lo que cualquier abogado en el mundo se le ocurre decir: tráemelo a juicio. Tráemelo a juicio que yo lo quiero repreguntar. Porque yo tengo derecho a preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién estaba? ¿En qué lugar te reuniste? ¿A qué hora? ¿En qué forma se dio esta negociación? ¿Cómo se beneficiaba Ricardo de esto si tú eras el que tenías las acciones? ¿Cómo se beneficiaba Ricardo de esto si las cuentas estaban a nombre tuyo? ¿Cómo pasó? ¿Por qué me diste 2 versiones? Esta fue la versión que diste primero, esta fue la versión que diste después. Y la juez Valoisa Martínez, que es la que también casualmente le han dado todos los otros casos de alto perfil últimamente, no le parece interesante, no le parece necesario, ultra necesario, traer a los testigos protegidos y que nosotros como defensa
lo podamos preguntar. Eso no va a pasar en ningún país del mundo, solo con una juez como Valoisa Martínez. Pero no crean que cuando inició este proceso existía la juez Valoisa Martínez. Habían 16 jueces más que eran los únicos jueces del circuito penal de Panamá, y la juez Valoisa Martínez no estaba entre esos 16. Y a pretexto de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, agarraron a esos otros 16 jueces y los quitaron, conforme iban perdiendo en cada uno de los 16 jueces distintos los diferentes casos, y dijeron: los casos que quedan se los vamos a dar a esta señora Valoisa Martínez, quien viola toda condición de ser una juez natural. Y entre ellos, los casos principalmente relacionados al señor Ricardo Martinelli o a su familia. Entonces yo puedo entender que haya gente que quiera y mate normalmente los que son detractores de Ricardo, porque cualquiera persona que sea amiga, familia, etcétera, de Ricardo Martinelli, vaya donde esa juez, indistintamente de todo lo que nosotros podamos decir, hacer o no. Yo respeto la persona que tenga la opinión distinta de si ellos pueden jurar o no, pero mi opinión, la mía personal, es que primero, si yo estuviera en sus zapatos, juro 16 veces en el Parlacén, 1. Y 2, porque yo estoy viendo lo que está ocurriendo en la justicia, pero aparte de eso, para eso se dio una elección en donde la persona quedó para ir a ese Parlamento, y en donde, si yo tengo el derecho de ir al Parlamento, yo simplemente debo invocar ese derecho. Yo no necesito un permiso. A ellos nadie les dio permiso. No es que en Nicaragua aprobaron, no es que aquí aprobaron. No, eso el Tribunal Electoral les dio en su momento su credencial y ellos solamente tienen que llevarla allá y hacerlo. Y aquí pasó algo muy grave la semana pasada, porque se habló de la juramentación o no de la no juramentación de ellos. Lo que no se habló es que aquí el Parlamento dejó de sesionar para tratar de evitar que parlamentarios participaran. Y vuelvo y digo, aquí podemos coincidir o no en si deben o no participar, pero han llegado a tal nivel de tratar de satanizar a las personas que simplemente han decidido que incluso pueden romper la institucionalidad. Y entonces habrá quienes pensarán: bueno, Ricardo, que es mi opinión, Ricardo Martinelli papá, gana la elección el 5 de mayo. Y si gana la elección el 5 de mayo, aquí van a decir: ah, es que él no puede juramentar porque es que hay un proceso y lo que quiere es irse para la asamblea para hacer esto, No, señores, si gana la elección y si tiene un cargo, tiene que juramentar y va a juramentar. Y en efecto, esto que busca en su momento dado es tratar de inhabilitar este proceso. Pues ya le dije a ustedes, tengan fe y confianza. Ricardo Martinelli va a estar 100% en la papeleta del 5 de mayo del año 2024. Yo sé por qué se los digo, y créanmelo, a finales de septiembre ustedes van a estar tan claros como yo de que ese escenario va a ocurrir. Ahora, lo que sí me molesta, porque a este país le hace daño no solamente los comentarios en ese sentido, sino lo que sí me molesta es las voces estas que se levantan a hablar del Parlacén, pero que ustedes van a ver qué ha ocurrido con esas voces, porque escuché a Blandón, escuché a Martín, escuché a la gente de RUX, escuché a gente del PRD hablar, escuché a gente de la Embajada Americana, y ahora vamos a ir viendo, si me ponen por favor la primera gráfica, para yo explicarles a ustedes de qué se trata. Miren eso, esto fue del 10 de diciembre del año 2018. Y este señor, que hoy estaba hablando del Parlacén y del fuero que da el Parlacén, pues al señor Blandón, por una investigación que se llevaba sobre sus manejos en la alcaldía de Panamá, no solamente es que se le pidió levantar el fuero a él cuando era candidato presidencial, sino que el Tribunal Electoral negó levantarle el fuero al señor Blandón, y por ese motivo esa investigación no pudo continuar en ese momento. Entonces, este señor Blandón
que yo no puedo decir, porque sería irresponsable decirlo, yo no conozco ni siquiera el expediente, yo no puedo decir que el señor era culpable del expediente, yo no puedo saber si el proceso tenía algo que ver con política, pero sí puedo decir que lo protegió el fuero penal electoral. Y él después, no solamente es que ha hecho las críticas hoy en día, sino que fue y presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del fuero que en su momento dado se le otorgó a Ricardo Martinelli, que fue también un fuero penal electoral. Pero vamos a ver si vamos con la segunda gráfica que tenemos. Miren esto, Martín renuncia al Parlacén, nunca fue efectiva. Miren, si hay algo que le había concedido hasta este momento a Martín Torrijos, era que no había hecho una campaña de ataques. Y mi consejo para Martín Torrijos es que siga en ese sentido. Yo no soy abogado de Quique ni de Rica Martinelli. Yo soy abogado de su papá. Eso no quiere decir que como abogado del padre, obviamente los tenemos bajo el radar de protección, por así decirlo, protección jurídica. Y obviamente a donde nosotros vemos los ataques, vamos a salir a aclarar simplemente con la verdad. El señor Martín Torrijos, que tampoco estoy diciendo que haya estado, que sea culpable o no del caso Cemis, pero estaba vinculado a una investigación en el caso Cemis. Y la única razón por la que se anuló este proceso es precisamente por una supuesta violación del fuero penal electoral. Y él juró en el Parlacén, luego fue a renunciar al Parlacén, en donde se iba a salir del efecto de la Corte, y luego cuando logró la nulidad en la Corte, dice, es que lo que pasa es que la renuncia nunca se hizo efectiva. Entonces, si volvemos acá al estudio, yo lo que quiero es irles planteando a ustedes que yo escuché voces de Blandón, y ahí está el fuero de Blandón. Yo escuché voces, la gente que está hablando de este tema, de las diferentes, y le estoy hablando de sus candidatos presidenciales, pero también hacia las personas que le dan seguimiento a esta, que son seguidores de estas personas, y que cuestionan, para unos está bien, para otros está mal. Póngame por favor la tercera lámina. Tribunal Electoral niega recurso a la Fiscalía Anticorrupción y le mantiene el fuero penal electoral a Rux. Miren, vuelvo y digo, no sé si el señor Rux es culpable o inocente, no me interesa. A mí me interesa es que él, en el caso Odebrecht, en el que a Ricardo le retiraron el fuero penal electoral, el mismo fuero que le están dando a él, en ese mismo expediente, con esa misma fiscal, en exactamente las mismas páginas del expediente, viniendo la misma plata de Odebrecht, supuestamente para las mismas donaciones, a este señor que está ahí, le mantuvieron el fuero penal electoral, el Tribunal Electoral, y no importa si había recibido dineros de Odebrecht, a él no se le puede procesar por los dineros de Odebrecht, y eso es dentro del mismo expediente en el que hoy se está procesando al señor Ricardo Martinelli. Entonces, yo lo que quiero es que si por casualidad, podemos ver acá, si por casualidad hay una crítica sobre cómo y las personas que usan este fuero y el Parlacén y no el Parlacén y tal y cual, pues la crítica debe ser generalizada. Y si se va a quitar algo relacionado al Parlacén, bueno, tendrá que ser también generalizado. Lo que no puede ser es que cuando yo lo uso para mí es bueno y cuando otro lo usa eso es malísimo. Cuando yo lo uso, ciertos medios de comunicación o lo callan o lo ponen en una noticia súper chiquita, y cuando lo usa el otro le hacemos 152 titulares para ver que eso sea un escándalo. Yo recuerdo en el gobierno de Varela, cuando se hablaba del tema del Parlacén de Ricardo Martinelli, y yo me reía porque yo decía, esto es como la casa del jabonero, aquí el que no, ¿cómo es? El que no cae resbala, como sea que sea el dicho, que ni me lo sé. Pero yo quiero que me pongan la gráfica 4, a ver quién estaba pidiendo su... Sí, ahí está, ni más ni menos. Varela advierte nulidad en Odebrecht y aduce su inmunidad en el Parlacén. Yo estaba en esa audiencia cuando el señor, a través de sus abogados, pues invocaba, y quiero decir, a mi juicio hasta con razón,
O sea, mi juicio tenía razón de invocar que él había sido mal investigado por haber sido miembro del Parlacén, pero lo que me da risa es que aquí, antes de eso, nosotros veíamos las críticas por hacer uso de lo del Parlacén. Y aquí en Televisión Nacional, pues salieron sus abogados pidiendo el Parlacén, que yo pienso, vuelvo y digo, que era algo que podía pedir. No es que no podía pedir. Lo malo es que cuando otro lo hace, entonces terminan viniendo las críticas porque este no, este está corriendo, este no quiere tener nada que ver con el caso, pensando, como quien dice, por el solo hecho de que no quiera tener a ese juez o que yo prefiera tener la condición, es que ya la persona es culpable. Y nosotros hemos tenido cantidad de personas que dijeron en su momento dado del fuero de Ricardo, del Parlacén, con los pinchazos, tal y cual, vinimos, hicimos 2 casos, los dos, con 6 jueces distintos, tribunales distintos, con todo lo que decían que si para qué se arropaba en el fuero, pero lo cierto es que salió inocente de los 2 casos. 2 veces. Entonces, hay cosas que tienen sus momentos políticos. Y ahora voy a hablar un poquito del tema del fuero y de las consideraciones que incluso ha dicho el Tribunal Electoral sobre el fuero. Pero antes de eso, porque este tema que lo han tenido en los partidos panameñistas, en el Partido de Cambio Democrático, incluso en el PRD, por favor, si me ponen a mí las próximas, para que vean. En el caso de PAN Deportes, que esto es reciente, si ustedes ven la fecha ahí del 9 de agosto del 2023, la defensa del exdiputado panameñista, es decir, mano derecha del señor Juan Carlos Varela, presentó ante la Corte Suprema una apelación contra un fallo del primer tribunal que le rechazó anular el proceso del blanqueo de capitales en su contra. ¿Pero por qué era esa nulidad? La nulidad era porque tenía un fuero penal electoral. Entonces, porque él alegaba que fue investigado con un fuero penal electoral. Ese era el objeto de la nulidad. Sin embargo, la crítica va a ser, miren, yo no estoy diciendo que el exdiputado Valderrama tenga nada que ver con el tema de blanqueo de capitales. No lo sé, no conozco el expediente a la perfección y a toda persona tengo que respetarle la presunción de inocencia, hasta los otros que le tengo la cosquilla más grande. Pero aquí se respeta en este medio la presunción de inocencia. Lo que sí está mal es que cuando esas personas hacen uso del fuero de alguna manera, los medios sacan una noticia como de este tamaño y hablan es de una nulidad y hablan es de tal cosa, pero menos decir que es que hay un tema con el fuero y mucho menos ponerle 122 titulares. Ayer escuché a muchas personas del PRD, incluyendo una crítica sobre el diputado que es el secretario general del PRD. La máxima autoridad de mi partido es el secretario general del PRD. Y quejándose varios de que se hubiera permitido o que se estuviera tratando de permitir entre comillas, porque nadie tiene que permitirles nada, es un derecho constitucional. Es como que usted salga electo de alcalde, o usted salga electo de diputado, o usted salga electo de presidente, y ya usted tiene un pleito con su vecino o con su exmujer, o una investigación por lo que esté, y usted diga, no, es que usted no puede jurar, mentar, porque usted está en la mitad de ese pleito. Eso no existe en la ley, así que lo que tocaba era jurar. Porque, ojo, yo he tenido opiniones a favor de que deban jurar, he tenido opiniones de que no, pero nada más ha habido una sola opinión. O sea, una opinión unificada, quiero decir, de que ilegal no es, de que se hizo conforme a la ley. No hay nadie que esté diciendo ellos no podían hacer eso de acuerdo a la ley. Había mucha gente diciendo no deben, muchos diciendo sí deben, muchos diciendo lo que pasa es que deberían ir al juicio, otros no deben ver a esa juez. Pero no hay una sola persona autorizada realmente fuerte que haya dicho lo que hicieron es ilegal, lo que hicieron es inconstitucional. Porque está dentro de la ley y es constitucional. Y aquí viene uno que casualmente resulta ser que él mismo lo usó. Es miembro del Parlacén y es el secretario general del PRD. Y es el señor Rubén de León. Y si me ponen por favor una de las últimas láminas. Rubén de León deberá ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque es diputado del Parlacén. Y eso a pesar de que no había asumido, a pesar de que no había jurado el cargo. Entonces, que de nuevo
Y lo estoy reiterando porque a muchas de las personas que he mencionado, a algunos voy a corregir eso, le tengo aprecio. Y mi intención no es decir ellos hicieron algo malo. Mi intención es decir, en su momento han tenido uso del fuero penal electoral, o han tenido el uso del fuero que le da el Parlacén, o la condición de diputado, o etcétera. Entonces, para ti no puede ser que está mal, y para los demás está mal. Y un último, porque también, y no sé si era viejo, porque me pareció que era viejo, un post que pusieron, en donde decía un post de un funcionario americano que decía que no se deben utilizar organismos para propiciar la impunidad, una cosa así decía el tuit. Bueno, miren esta cosa. Yo sí he visto, no una, 10 veces, pero este es un solo ejemplo de esto. Ustedes recuerdan el caso de la señora Vanessa Rodríguez, ¿verdad? Vanessa Rodríguez fue asesinada aquí por un soldado americano, un tipo que era diplomático americano. Y cuando aquí en Panamá lo iban a juzgar, ¿qué dijo ese tipo? Sacó su inmunidad y dijo, no señor, a mí no me pueden juzgar en Panamá. Entonces, si ellos dicen cuando los van a juzgar a ellos, pero esto que ha pasado con este diplomático estadounidense, no crean que es la ocasión rara que pasó en Panamá. De aquí ha habido escándalos en Inglaterra, pero en cantidad de lugares en donde el diplomático americano, cuando lo va a juzgar la justicia del lugar, dice un momentito, yo tengo inmunidad diplomática, así que a mí me juzgan allá por mi país. Es decir, si tanto confía en la justicia panameña, ¿verdad? Entonces ese señor pudo haber renunciado a su inmunidad y podía participar de procesos aquí en Panamá. Para criticarse está al día. Miren, yo no sé quién sería la persona en su sano juicio que, viendo el nivel de persecución que se está dando en este país a nivel judicial, ¿verdad?, pensaría que realmente no hay una situación orquestada para tratar de dañar a lo que tenga que ver con la familia Martinelli, y orquestada por medios de comunicación. Nosotros jurídicamente vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y mediáticamente vamos a hacer esto. Nosotros hablamos con pruebas en la mano para que aquí tengan que dar la cara los que tienen que darla. Y hablamos como yo dije que iba a hablar en este programa siempre, de frente. Me toque con quien me toque, con respeto sí, pero hablando de frente. Porque en este programa nosotros lo que queremos, primero, hacerle un llamado de atención a varios de estos políticos. Embarrar es muy fácil. Agarrar y tirar piedras también es muy fácil. No deben hacerlo. Hagan una campaña de altura. Hagan una campaña de propuestas, hagan una campaña en donde diga por qué a ustedes lo deben elegir y no por cualquier otro. Si yo tengo una persona en mi oficina que viene a buscar un puesto de trabajo y yo le pregunto a ese abogado que viene a mi trabajo, ¿por qué yo te debo contratar a ti? Y la persona me dice, mira, porque yo he hecho esto, soy bueno en esto, tal cosa, el tal otro, tengo tales cursos, estas son mis habilidades, etcétera, he atendido estos casos, y tengo estos planes para la oficina y tal. Yo lo escucho. Si esa persona entra a mi oficina y me dice, mire, usted no debe contratar al de allá por eso, usted no debe contratar al de allá por eso, usted no debe contratar, y no me dice nada bueno, lo saco a patadas de mi oficina. No tiene nada que hacer en mi oficina. Y aquí eso es lo que está pasando con la política en Panamá. En vez de decir qué es lo que ellos han hecho, para qué servirían, para qué son buenos, cómo van a resolver los problemas grandes y fuertes que tiene Panamá en este momento, se la pasan viendo a ver cómo vamos a atacar a la persona que está puntero, pero requete puntero en las elecciones, incluso con ganas de desvirtuarla. Hoy en día estamos viendo, y el otro día leía un artículo sobre esto, de cómo esto se está contagiando. Donald Trump va por la 4ª imputación en menos de unos meses y es el puntero en las elecciones de Estados Unidos.
los países se están contagiando de algo que se llama lawfare. Vamos a tratar de eliminar al enemigo con procesos espurios, utilizando los métodos de la prensa para dañar y teniendo uno que otro juez o fiscal que se preste para semejante suciedad. Les mando un último mensaje a las personas que están en esa tarea en este país y que son grupos de poder. Estoy cansado de decirles, estoy ya casi que tirando la toalla de decirles, señores, ustedes están atando sogas para su propio pescuezo. Dejen de estar generando precedentes que le hagan daño a este país. Dejen de estar generando divisiones en este país. Y los juicios que haya que hacer y que vayan a hacer, háganlos limpios, como hoy día se hace en el sistema penal acusatorio, en donde los 3 jueces no tienen una condición de que fueron designados así de manera previa y en donde usted tiene una oportunidad de defenderse sin que le estén mandando la señal de qué es lo que tienen que hacer. Estamos bastante convencidos. Llévense ese criterio de que aquí, cuando estemos allí, finalizando septiembre, ustedes van a estar claros por qué Ricardo Martinelli llega hasta el final y va a estar en la papeleta el 5 de mayo. Con la bendición de ustedes, va a ser el próximo presidente de Panamá. Muchas gracias, lo veo así. Hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.